Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Estamos en el estudio de la Carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12. No te lo pierdas. Acuérdate, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Qué quiere el autor sagrado, inspirado por Dios, que yo crea? Porque es palabra de Dios, es palabra divina. ¿Qué va a cambiar en mi vida al leer el texto sagrado, al leer la palabra de Dios? ¿Y hacia dónde me va a conducir el leer y poner en práctica la palabra del Señor? A ser santo, no hay otra. Así que te invito a que te quedes aquí en tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Y en un momento comenzamos. ¿Te parece bien? Que Dios te bendiga. Uy, no ha llegado nadie. Están cansados ya. Vamos a hacer otra cosa. Hola Margarita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, gracias. Qué bueno, Margarita, me da gusto. Ahorita comenzamos. Sale, Margarita, hay que dar unos 2 minutos y si no, tú y yo nos aventamos el capítulo 13. ¿Te parece bien? De la carta de San Pablo a los Romanos. Sí, está bien. Ya ves que a la señora, a don Humberto, el esposo de la señora Rebeca, se les murió un hermano. Sí, Y pues Marta Alicia ya viste ayer que está enferma. oh, Lupita, la otra Lupita que se conectaba, me dijo que iba a salir fuera y no se podía conectar en 2 o 3 semanas. oh, Por eso se han escaseado los alumnos, pero vamos a seguir tú y yo. ¿Te parece bien? sí, está bien. Fíjate que el capítulo 12 de la carta de San Pablo a los Romanos me dejó pensando, Margarita. Pues son ¿Dónde? exhortaciones, ¿verdad? Como Sí, son muy claras, ¿verdad? Sí, Pablo tenía esa claridad, pues, al hablar. Yo cuando empecé a querer servir al Señor, yo le pedí los dones de 3 personas, tú, Margarita. El primer don es el de Santo Tomás de Aquino, de ser bueno para estudiar, ujú, de tener claridad. Luego le pedí al Señor el don de San Juan Crisóstomo. Lo llamaban pico de oro porque cuando él hablaba la gente se convertía. O sea, que hablaba en nombre del Señor y la gente se convertía. Y el otro don que le pedí fue ser como San Pablo, incansable y guerrero, llevar el Evangelio a tiempo y a destiempo. No sé si el Señor me los ha dado, pero mira, gracias a Dios continuamos aquí en esta labor que creo que es mi vocación. Espero en Dios que sí, ¿verdad, Margarita? sí, 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 es su vacación.
Pues pidámosle al Señor que nos ilumine. ¿Qué te parece, Margarita? En nombre del Padre, del Hijo, del Del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. dale, Señor, el descanso eterno, Y luzca para ellos la eterna luz. que descansen en paz. Así sea. Hoy, ayer empezamos esto, el capítulo 13, Margarita, que debemos de someternos a las autoridades. Pero terminábamos diciendo que no autoridades que vayan en contra de la vida, no autoridades que sean totalitarias, sino autoridades puestas por Dios para el bien de los demás, para el bien de todos. Toda autoridad que viene de Dios siempre va a hacer el bien al otro y va a evitar el mal. Como decía San Pablo, vence el mal a fuerza de bien. Pues la invitación de Pablo es porque debemos de ser ciudadanos modelo para los demás. Y fíjate que se sigue dando eso de ser modelos para los demás, aunque a veces las personas son modelos para los demás para echarlos a perder. ¿Por qué te digo esto, Margarita? Hay en un lugar donde yo a veces voy a misa, a la Eucaristía, y veo cómo los ministros hacen algunas cosas diferentes a la que está establecida en el canon. Buenos días. Buenos días, don Humberto, bienvenido. Buenos días. Buenos días, don Beto, qué bueno que ya llegó. Y fíjate que me voy, yo siempre me pongo adelante, Margarita, y el otro día ya no alcancé el lugar adelante y vi como ya mucha gente, lo que hace los ministros ahí en ese templo, ya lo hacen ellos también. Y van echando a perder a los demás porque no tienen una claridad de cómo es la liturgia en la iglesia y por qué la liturgia así. Nosotros tenemos que ser modelos, Margarita, pero para el bien de la comunidad, no para otra cosa. Y es la invitación de Pablo, que nosotros seamos modelos ante nuestra obediencia a las autoridades. En la época que escribe Pablo esta carta entre el 56, 58, Margarita, don Humberto y Rebeca, ya empezaba a gobernar Nerón, pero todavía no se había desatado la persecución que luego terminó con la muerte de Pedro y Pablo, los apóstoles. Nerón se los echó al plato, dice la historia. Pero fíjate la claridad de Pablo, de todos modos nos dice a los cristianos, obedezcan, obedezcan, porque la obediencia es parte del cristianismo. Es por eso que invita a someternos a las autoridades, a hacernos chiquitos, así como Jesús se hizo chiquito al obedecer al Padre cuando estaba en el huerto de los olivos y siempre lo obedeció. Pues sometámonos a los que nos rodean, pero este sometimiento sea en el nombre del Señor Jesús y que sea un sometimiento para el bien de nosotros y para el bien de los demás. Eso es lo que empezamos ayer en la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 13, Margarita, y ahorita me vas a ayudar, por favor, con el siguiente puntito, que es lo esencial del cristiano, Margarita. Es la esencia del cristiano. Adelante, por favor, Margarita. Y buenos días, Rebeca. Buenos días. Con nadie tengáis deudas, excepto la de amaros mutuamente, pues quien ama al prójimo ha cumplido ya la ley. Porque aquello de no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y los demás mandamientos en esta expresión se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal alguno al prójimo. Por tanto, el amor es cumplimiento de la ley. Y por eso, Margarita, don Humberto y Rebeca,
Al final de nuestras vidas, Dios nos va a juzgar por el amor que dimos a los demás o por el desamor que dimos a los demás. Porque las personas que aman han llegado a la plenitud. Las personas que nos atrevemos a amar, empezamos el camino de la perfección. Así nos lo dice en la consagración, para que por medio de la caridad lleguemos a la perfección. Ustedes ya han detectado esas palabritas, Margarita, cuando van a misa. ¿Se acuerdan que varias veces les he invitado a que pongan atención ahí después de la consagración? Y el sacerdote en un momento dice esto: para que lleguemos a la perfección a través de la caridad. Y veíamos también en la primera carta de San Pablo a los Corintios que el amor es la única moneda de cambio que va a haber después de esta vida. La única moneda que necesitamos es la moneda de amar al estilo de Jesús. No más que sí es difícil a veces porque no vemos, no vemos al otro, no vemos en el otro a Cristo. Por eso necesitamos saber descubrir a Cristo en las personas que están enfrente. Ayer pasé por mi antigua colonia. Está aquí a unas cuadritas de donde tienen su pobre casa. Y iba caminando yo y vi a un muchacho que estaban rezando su novenario, de la edad de mi hijo, yo creo poco más chico que él. Y digo, ay, Dios mío, ¿cuántos muchachos están muriendo por la violencia? Y todo esto porque no amamos al otro, porque no hemos descubierto este amor de Dios a los demás. Y les invito, por favor, a que pidan por todos esos muchachos que mueren a manos de la violencia. Que si andaba bien, que si andaba mal, pues allá el Señor ya arregló cuentas con él. Pero yo les invito a que pidan por Lalo, en paz descanse, que ofrezcan alguna misa por él, en sus oraciones, piden por este muchachito. Porque uno los conoce desde chiquillos. Y uno luego, a lo menos yo siempre he tenido esa percepción para ver a las personas y decir, a ver, este anda por este camino, este anda por este camino. Y gracias a esa percepción que Dios me dio, pues miren, ahorita mi hijo está en recuperación. Pero hay que amar, hay que amar. Y amar es entregarse olvidándose de sí. Y la exhortación que les hago es a que no se les olviden sus oraciones por don Rubén, que recemos por su eterno descanso, por Lalo y por todos los jóvenes que andan en esos pasos de la drogadicción, que luego les genera más violencia. No se les olvide, por favor, Rebeca, Humberto, Margarita, queridos amigos que van a ver el video. Recen por el eterno descanso de tantos jóvenes que están muriendo. No sabemos si porque andaban mal o porque pues ya el Señor los necesitaba ya. Entonces, la única deuda es el amor. Es amar hasta convertirnos en lo amado. Así como Jesús amó tanto que toda la gente lo buscaba, todas las personas querían que los curara, porque Jesús siempre estaba dándose y dándose. Y el amor es eso, el amor es darse al otro. Y que no seamos pichicatos con nuestro amor hacia el otro. Acuérdense, Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Aunque nosotros conocemos la frase en que hay que dar hasta que duela. Pero la invitación de Santa Madre Teresa de Calcuta es: ama hasta que te duela, hasta que te subas a la cruz, hasta que te sacrifiques por el otro, hasta que des tu vida por el otro. Ese es el cumplimiento de la ley, el precepto del amor. Dice la primera de Juan capítulo 4,
¿Cómo dices que amas a Dios que no ves y a tu hermano que ves no lo ayudas? El amor a Dios y el amor si amamos a Dios, se debe de transformar en obras buenas por los otros. Y recuerden que no solamente es un amor de regalar cosas, es un amor de regalarles nuestro tiempo, de conducir a las personas al camino de Dios. Rebeca, ¿nos ayudas con 11:14, por favor, el precepto del tiempo? Amén. Sí, cómo no. Y esto tanto más cuanto que bien sabéis que en tiempos vivimos, que ya es hora de que os despertéis del sueño, pues la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada, el día se acerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, caminemos con decencia, no en orgías ni borracheras, no en fornicaciones ni lujurias, no en discordia ni envidia. Al contrario, revistéis del Señor Jesucristo y no pongáis vuestro afán en la carne para satisfacer sus deseos. Gracias a Rebeca. Acuérdense, ¿cuándo es el tiempo de la salvación? Es hoy, para ti y para mí. Lo que hicimos ayer ya pasó. Hoy es un nuevo día que Dios nos está dando para que encontremos la salvación y para que vivamos en la luz de Cristo y para que hagamos las obras de Cristo y evitemos las obras del enemigo y vivamos siendo ejemplo para los otros. Como seres humanos es imposible llegar a la perfección por nosotros mismos. Por más que trabajes, por más que tengas un camino, es difícil si no te acoges al amor de Dios. Pero acogiéndonos al amor de Dios, a las enseñanzas del Señor Jesús, vamos viviendo por el camino de la luz. Y cada día debemos de vivir por este camino de la luz, imitando a Cristo y evitando lo que a Cristo le desagrada. A ver, ¿será malo que ahorita nosotros brindemos, Margarita, don Humberto, Rebeca, Memo? Claro que no. Lo malo es el abuso que hemos hecho de las cosas. Porque acuérdense que hablando del vino, hasta hay un dicho en el Evangelio de San Mateo que dice, vino Juan que ni comía ni bebía y decían que está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que es un borracho y glotón, amigo de pecadores y publicanos. Lo importante es tener siempre la medida para todo. Mi padre me enseñó una cosa, poquito veneno no mata, hijo. Dice, al contrario, a veces nos fortalece, nos relaja. Pues así todas las cosas que hay en el mundo me son lícitas, dice San Pablo, mas no todo me conviene. Cuando nosotros como cristianos, como seguidores del Señor, vamos conociendo nuestras propias debilidades, es fácil vencerlas. Porque esperamos en un momento y ¡pum! Darle como decían en mi barrio, un descontón entre quijada y oreja y ya no se levantan. Este era el dicho que nos enseñaron los grandes cuando nosotros estábamos chiquillos. Y nos enseñaban a boxear o nos enseñaban a pelear. ¿Para qué nos enseñaban a pelear? Porque pues nosotros vivíamos en un barrio bravo y el que no se sabía defender, pues se lo bailaban. Y les estoy hablando de hace 45 años, 42 años. Y había un cuate que nos enseñaba y nos decía, a ver, vengan, miren, pónganse y órale, y órale, y órale. Y nos decía, es para que se defiendan. Por eso les digo que nada es malo mientras no abusemos de ello. Algunos se hicieron muy buenos para pelear y luego abusaban de los más chicos. Pero siempre había alguno de la bolita que lo ponía en paz.
porque con nosotros no se podían meter, porque sabía que sabíamos las mismas técnicas y todo. Entonces recuerden, debemos de revestirnos de Jesucristo. Y acuérdense, todo, cuando el hombre y la mujer se revisten de Jesucristo, todo llega por añadidura. Y siempre demos la lucha. A ver, ¿me conviene comerme esto? ¿Me conviene ver este programa? ¿Me conviene hacer esta situación en mi vida? Si estás vestido de Cristo, vas a saber elegir entre lo bueno y lo mejor como todo cristiano. Acuérdense, hoy es el día de nuestra salvación, no mañana, ni ayer. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy el Señor Jesús viene con Humberto, con Rebeca, con Margarita, con Marta Alicia, con Lupita, con Ever, con Don Ubaldo, con Marta Aguilar, con todos los que estamos haciendo los ejercicios. Hoy es el día de nuestra salvación. Ahí está el capítulo 13, se fijan, es muy cortito, pero muy claro. Ahora pasemos a una lección de estos versículos. Acuérdense, ¿qué dice el texto? Que tenemos que estar sometidos a las autoridades y que debemos de darle a cada quien a lo que es debido, o sea, al tribuno tributo, a quien el impuesto y a quien el respeto y a quien el honor el honor. Acabo de citar el versículo 7. Nosotros, yo sé que ustedes son cumplidores de la ley de la ley civil. Ok, qué bueno que cumplimos la ley civil, pero cumplimos la ley de Dios, que es amar a los demás como Dios me ama. Esas dos preguntas, quedémonos ahí, démosle vueltas en el día para ver si estamos revestidos de Cristo. La otra parte, que es del versículo 7 al 9, 8 al 10, perdón, sería que si nosotros vamos amando por la vida, todos los días amamos, todos los días perdonamos, todos los días no juzgamos al otro, sino que los justificamos. Y también hablamos con la verdad para invitar exhortando a los otros a vivir en el camino de Cristo, a revestirse de Cristo, a entender que lo único que tenemos como seres humanos es hoy. Pregunta para nosotros, ¿en qué me dice Dios a mí hoy? ¿Cuál es mi deuda con el mundo? ¿He amado como Dios me ha amado? ¿Y cómo vamos viviendo nuestra vida? ¿Imitando a Cristo o imitando a un cuate que dice puras tonterías en la mañana y que es uno de los máximos de nuestros dirigentes? ¿A quién vamos imitando? ¿A quién le vamos haciendo caso? Y nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestro prójimo. Ahí están las preguntitas para contestárselas nosotros al Señor en un ratito de oración. Y sé que hoy puede ser mi último día en esta tierra. Si hoy va a ser mi último día, ¿cómo voy a llegar con el Señor? ¿Estoy trabajando para mi salvación, para la salvación de los demás? ¿O estoy dormido? Estoy dormido con las preocupaciones de la vida, qué comeré, qué beberé, qué me pondré. Acuérdense que Jesús nuestro Señor también tuvo esas tentaciones. El tener, el poseer y el dominar. Y Jesús la rechazó.
porque él sabía que su papá Dios es un padre providente, que quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pasemos al capítulo 14, ¿les parece? Ahí están las preguntas, Rebeca, Margarita, don Humberto, de este capítulo 14, 13, perdón. Déjenme vuelvo a fijar. 13, capítulo 13. De la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Se fijan qué claridad? Yo le comentaba a Margarita ahorita que empezamos la conexión, que me ha dejado pensando mucho San Pablo en el capítulo 12, y me decía, es que es una exhortación, y las exhortaciones nos hacen pensar, nos hacen entrar en nosotros mismos. Y sigamos ahora con el capítulo 14 de la carta de San Pablo a los Romanos. Nomás déjenme regreso. Aquí están, miren. De aquí todo esto que les estoy compartiendo, yo hago una lectura previa antes de que ustedes, se conecten. Hago una lectura previa, hago mi oración, le digo al Señor, ¿qué me dices a mí? ¿Qué les puedo compartir a mis amigos que se están formando junto conmigo? A veces hay cosas que a veces veo que son necesarias que leamos concretamente de lo que nos explica el padre Cartalge. Pero ya yo todo lo que les voy hablando parten de esas reflexiones que trae el padre ahí. Capítulo 14. Rebeca, por favor, del 1 al 4. Acoged benignamente al que es débil en la fe, sin criticar opiniones. Hay quienes creen que pueden comer de todo, mientras que el débil solamente come verdura. El que come de todo no trate con desdén al que se abstiene de algo, y el que se abstiene de algo no condene al que come de todo, ya que Dios lo acogió. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si está de pie o caído, eso es cosa de su propio Señor, pero ya se mantendrá en pie, que el Señor tiene poder para mantenerlo así. Gracias, Rebeca. Acuérdense que las comunidades estaban revueltas de judíos que se habían convertido al cristianismo, a ser seguidores del camino, y había paganos en Roma, cristianos paganos que no eran judíos. Y pues algunos hermanos judíos seguían sin comer ciertas cosas, siguiendo las reglas del judaísmo. Y luego veían por encima del hombro a los paganos, porque iban y compraban chicharrón de puerco y puerca. Eso es algo que ahorita el Señor me puso aquí en mi mente, en mi mente, que a veces trabaja muy rápido. Pero San Pablo nos invita a no juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque el único que puede juzgar es el Señor. Y cuando nosotros empezamos a juzgar a los otros, se acaba la concordia entre nosotros. Porque el seguimiento de Cristo debe de ser parejito. Todos somos iguales. Todos tenemos derecho a la salvación. Todos tenemos derecho a leer la Biblia. Todos tenemos derecho a hacer buenas obras. Es nuestro deber como seguidores del Señor. Y cuando algunas personas juzgamos a los otros y los vemos por encima del hombro, pues ya estamos cayendo en el fariseísmo que nuestro Señor tanto atacó. Y no los atacó porque fuera malo el cumplir la ley de Dios, sino porque presumían de cumplir la ley. Y San Pablo en una de sus cartas nos dice, ¿de qué presumes si todo te ha sido dado? Entonces no hay que juzgar a nadie. No sabemos sus circunstancias. Nosotros nada más vemos la cara de una moneda. Yo ahorita lo que les comentaba de mis amigos, a los de esa parroquia que están echando a perder a los demás en
en esta forma de que se quedan hincados más tiempo del debido, de que se hincan cuando ya no debe de hincarse uno. Y algunos de ellos han sido mis alumnos y yo me he atrevido a decirles, pero pues, ni modo, pues cada quien, pues, pero vamos echando a perder la liturgia, hablando en ese aspecto. Y no los he juzgado, nada más les he recomendado y les digo, hagan un curso litúrgico para que vean a qué horas debo de estar parado, a qué horas debo de estar sentado, a qué horas debo de doblar la cabeza, a qué horas puedo estar con la cabeza levantada. Por ejemplo, fíjense, de la cabeza levantada, al principio, cuando pedimos a Dios por nuestros pecados, que el sacerdote dice, Padre, que por la misericordia sean perdonados nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahí más o menos se me fue la fórmula. Pero cuando dice el sacerdote eso después de que pedimos perdón, ahí nosotros agachamos la cabeza en señal de que queremos que Dios nos perdone. Claro, son cosas que a lo mejor alguien que no ha hecho un curso de liturgia no lo ve. Pero no porque yo voy a juzgar a los otros, ¿verdad? Al contrario, los voy a tratar de ayudar para que vivan bien la liturgia. Entonces, no juzguemos a nadie, nos dice San Pablo, pero sí los corrijamos. Porque acuérdense que algo también de las 14 obras de misericordia que la iglesia nos da es enseñar al que no sabe. Entonces, no juzguemos a nadie. Sale la pregunta aquí para nosotros, haciendo nuestra lección divina, es, ¿a quién juzgo yo? ¿Me siento por encima de los demás porque hago mis cursos de Biblia, porque voy a misa? Si es así, hay que bajarnos. Es momento de subirnos a la cruz y clavarnos con el Señor. Porque el único que las tiene, las puede y las sabe todas es Dios. Y a veces ese pequeño poder que podemos tener o ese gran poder de conocimiento de Dios, de conocimiento del canon bíblico, del conocimiento del canon en la iglesia, nos puede hacer sentirnos superiores, y no, es subirnos a la cruz con el Señor y decirle, dame la gracia de aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. ¿A quiénes juzgamos? Y acuérdense que la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que apostar por los más débiles. Apostar por los más débiles. Y hablar así con claridad. Rebeca, ¿nos ayudas, por favor? Del 5 al 9. Sí, cómo no. Hay quien da más importancia a un día que a otro, en tanto que otro estima que todos los días son iguales, que en su juicio personal cada uno tenga plena convicción. El que siente interés por tal día lo hace para el Señor, y el que come de todo lo hace para el Señor, pues da gracias a Dios, y el que se abstiene de algo lo hace para el Señor. Y también den gracias a Dios. En efecto, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto pues, si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor, porque para esto Cristo murió y retornó a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Gracias. Estos versículos es todo por tu amor, Señor Jesús. Si voy a corregir a alguien, todo por tu amor, Señor Jesús, y dame la gracia de tener caridad. Si vamos a hacer nuestros quehaceres, todo por tu amor, Señor Jesús. Si vamos a trabajar, todo por tu amor, Señor Jesús. Si vamos a caminar, todo por tu amor, Señor Jesús. Si vamos a echarnos nuestros medicamentos, los que necesitamos medicamentos diarios,
Todo por tu amor, Señor Jesús. Si necesitamos decirle algo al Señor, a nuestros hijos, todo por tu amor, Señor Jesús. Si vamos a dar nuestras clases, todo por tu amor, Señor Jesús. Si vamos a escuchar nuestras clases, todo por tu amor, Señor Jesús. Todo por el amor del Señor Jesús. Porque en Dios vivimos y en Dios morimos. Bendito sea el nombre del Señor, nos dice Pablo. Ahora la pregunta en la lección divina aquí para nosotros es, ¿todo lo que hago, lo hago en el nombre del Señor Jesús? Cuando, por ejemplo, como yo que hago la comida aquí en casa, agarro la sal y en nombre sea de Dios que no se me pase la mano, porque yo soy saladito, a mí me gustan las cosas con un poquito más de sal que a mis hijas, que a mis hijos. Y pues siempre digo, ay Señor, con esta que ajuste, si ya le falta a mi comida, pues ya, todo por tu amor, Señor Jesús. Que si vas a ir a la playa, todo por tu amor, Señor Jesús. ¿Cómo vamos viviendo esto en nuestras vidas? En todo nos encomendamos al Señor. Piense cada una, Rebeca, Margarita, don Humberto, a Ever, don Ubaldo, a Lupita Bertis, Marta Alicia. ¿Hacemos todo por el amor del Señor Jesús? Si no lo hacemos es porque no nos hemos revestido del Señor Jesús. ¿Qué es estar revestido del Señor Jesús? Es leer su palabra, a meditarla y aplicarla. O como decía el padre Luis Alonso Cheque, de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Así debemos de vivir. Preguntémonos, ¿sale? Si hacemos todo por el amor del Señor Jesús. A Margarita, ¿nos ayudas, Margarita, por favor? Sí. Pero tú, ¿por qué te eriges en juez de tu hermano? ¿O también tú, por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua dará gloria a Dios. Por consiguiente, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. ¿Para qué? Gracias, Margarita. ¿Para qué rezamos por los difuntos? Para que en ese momento de la eternidad Dios tenga misericordia de estas personitas. Para eso rezamos. Por eso rezamos por las ánimas benditas del purgatorio. Porque del otro lado ya no hay misericordia. Ya hay justicia. Y para lo que hayas trabajado en este mundo, es lo que te va a tocar. Si trabajé para el vientre, para tener casas, para tener dinero y fui egoísta, pues ya sabes dónde nos va a tocar. Pero si en mi vida trabajé tanto para el mundo, para mandar a mis hijos a una buena escuela, para educar a mis hijos, pero para educar a más personas, entonces pues ya no tenemos miedo de ir ante el juez. Y acuérdense, nosotros nomás podemos ver una moneda, una cara de la moneda, por eso no podemos juzgar a nadie. Y volvámonos a preguntar, ¿a cuántas personas he juzgado yo en mi vida? ¿A cuántas personas he condenado yo, Guillermo Covarrubias, de mis mismos colaboradores del equipo básico? Estos no entienden por qué no estudian Biblia. Ay, Dios mío. Son algunos juicios que a mí se me hacía fácil hacer. Y luego, ¿qué creen? Pues a mí me tocó ser el coordinador del equipo básico. Olvídense, se me subió todo hasta la cabeza. Llegué a ser en un momento dado, hace 12 años de que le estoy hablando, que yo era un fariseo. Así, tal cual. Y luego imagínense
En la parroquia aparte era ministro de la Eucaristía, y pues en ese tiempo el señor cura Carlos se enfermó y pues a veces no había sacerdote, y a mí me tocaba hacerla. Antes se llamaba paraliturgia, ahora tiene otro nombre, y la hacía. Y miren, el señor cura tanta confianza que me tuvo, que yo explicaba el evangelio, y me empecé a juzgar a los demás. Entonces, les hago esta reflexión para que vean por qué juzgamos a los demás, porque nos sentimos superiores a ellos, y el único superior a todos es Dios. Margarita, por favor, puedes continuar del 13 al 17. 13. Por lo tanto, no nos constituyamos ya más en jueces unos de otros. Al contrario, esto es más bien lo que habéis de juzgar. No poner a vuestro hermano tropiezo o motivo de caída. Sé y estoy plenamente persuadido en el Señor Jesús de que nada es de suyo impuro. Pero si uno considera que una cosa es impura para él. Y si por tomar tú tal clase de alimento, tu hermano se contrita, ya no procedes en conformidad con el amor. Deja de causar por tu comida la ruina de aquel por quien Cristo murió. Que no sirva, por lo tanto, de maledicencia vuestro bien. El reino de Dios no consiste en tal clase de comida o de bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quien sirve a Cristo de este modo es agradable a Dios y recibe aprobación de los hombres. Sí. ¿Recuerdan el Evangelio de San Marcos, capítulo 7? Que Jesús declara todos los alimentos puros. Que dice, eso no los perjudica, porque entran del vientre y salen para la letrina. Ningún alimento nos hace puros o impuros. Lo que nos hace puros es estar bajo la sombra del Señor Jesús. Aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Aprender de Él a hacer el bien. Aprender de Él a obedecer al Padre. Aprender de Él a anunciar y denunciar lo que está bien o mal. Pero no por ciertas cosas ya somos superiores a ellos. No porque ustedes sean blanquitas y yo sea pretito, son superiores a mí, y no porque yo sea moreno y vivamos en México, yo soy superior a ustedes que están güeritas o que están de un color más claro que el mío. Nosotros, acuérdense, como comunidad cristiana somos todos para uno y uno para todos. Y en la medida que vayamos viviendo así nuestro seguimiento en el Señor, ya no va a haber juicios, ya todos nos vamos a ver como hermanos. Cuando yo veo a Rebeca, cuando yo veo a don Humberto, cuando yo veo a Margarita, yo descubro al Señor en ellas, aunque ustedes no lo crean. Yo sé que sí lo creen. Espero en Dios que de allá para acá también algún día puedan descubrir a Cristo en mi persona. Porque no encuentran arrogancia cuando les hablo, porque saben que trato de dejarme guiar por el Espíritu Santo. Entonces, no hay que juzgar a nadie. Acuérdense, Mateo 7 del 1 al 5. Luego al rato, cuando puedan, lean esa cita bíblica. Y está en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y ahí el Señor nos dice que no juzguemos a nadie, porque el juicio es de Dios. Rebeca, ¿nos ayuda, por favor? Ya vamos a terminar, ¿eh? Ya estás en los últimos versículos del capítulo 14. Sí, cómo no. Por consiguiente, vayamos tras lo concerniente a la paz y tras lo que respecta al mutuo desarrollo común. No destruyas, por cuestión de una clase de comida, la obra de Dios. Todo es puro, desde luego, pero resulta malo para quien al comerlo es con ello causa de tropiezo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que pueda tropezar tu hermano. La convicción de fe que tú tienes
tenía para ti delante de Dios. Dichoso aquel que no se siente culpable en las resoluciones que toma, pero el que permaneciendo en su duda come de algo, ya se ha hecho culpable porque no actúa con convicción de fe, pues todo cuanto se hace sin convicción de fe es pecado. Gracias, Rebeca. ¿A qué se refiere esto? A que tengamos claridad en lo que es bueno para nosotros y en lo que es malo para nosotros. Todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene. Y cada uno de nosotros tiene que tener esta convicción clara. A ver, ¿será bueno que Memo escuche una canción pagana? ¿Será bueno o no será bueno? Pues si con esa se siente Memo a gusto, miren, y les voy a poner una canción que he estado escuchando los últimos días. ¿Ustedes creen que eso sea malo? Para algunas personas sí es malo. ¿Por qué? Porque pues, si para ellas es malo, pues no las voy a escuchar delante de las otras personas y ya. Porque tenemos que tener criterios amplios, que nos dice San Pablo. Estar convencidos. ¿Será malo que yo escuche un chiste de esos de Polo Polo, de Jorge Falcón? Pues si ese chiste me lleva a tener malos pensamientos, sí. Si nomás me hace reír en el momento, no pasa nada. Se los pongo así, no sé qué les parezca a ustedes este ejemplo. Pero hay personas que, uy, no, ¿cómo crees? Y Ave María Purísima del Refugio, y hasta se persinan. Entonces, lo que Memo hace es, ya no les vuelve a tocar el tema. ¿Por qué? Porque descubres que sus convicciones de ellos son de esa manera, que se van a los extremos. Y acuérdense que la medida adecuada, siempre me ha enseñado el padre José Alfonso del Río, es el término medio. O como dice mi madre, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, hijo. Y así debemos de vivir los cristianos. Nada hay malo, nada hay bueno. Perdón, no hay nada hay malo, todo es bueno porque todo lo hizo Dios. Así que pidámosle al Señor en este capítulo 14 que veamos a quién juzgamos, porque vamos viendo cosas que creemos malas, pero a lo mejor para ellos no son malas. Entonces respetemos. Como decía Bora Milutinovic, un entrenador de la selección mexicana, él decía, yo respeto. Y así nosotros respetemos a los otros y conduzcámoslos a la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y la verdad es que soy un pobre pecador, pero que busca la santidad. ¿Cómo ves, Rebeca? ¿Cómo ves, don Humberto, Margarita? Este capítulo 14. Margarita. A mí me queda la duda, bueno, si es en tiempo de Pablo, cuando estaba haciendo, bueno, todo esto que dice,
La ley de Moisés, entonces, ¿en dónde queda? Porque en la ley de Moisés, cuando en Números creo que ahí hay una lista de todo lo que no deben de comer y Ajá. entonces Ah, ah, aquí ya no lo está no, siguiendo. porque acuérdate que estaban revueltos, tú, Margarita, que había personas que procedían del judaísmo y había personas que venían del paganismo. Y los del judaísmo se sentían más que los otros porque ellos sí cumplían la ley de Moisés. Pero San Pablo en esta carta a los romanos, en capítulos anteriores, nos decía que la ley de Moisés no nos salva, que la ley de Moisés nos debe de conducir a Jesús, el Señor. Y que si vivimos con el Señor Jesús, pues hemos superado la ley de Moisés cuando amamos a los otros como Cristo nos ha amado. Es por esto estos conflictos que había en aquella época entre el 56 y 58 que Pablo escribió la carta. Recuerdan, Margarita, y recuerdan también que San Pablo en Corintio también tuvo que educar a las personas de esa manera. Y ahí tenemos Hechos de los Apóstoles, cuando baja aquel mantel que Pedro tiene aquella visión, que ve que mata, que bajan animales impuros y que le dice el ángel, come y mata y come. Y Pedro le dice, no, que pues yo nunca he comido nada impuro. Y le dice, le dice el ángel, le dice nuestro Señor, recuerda, nada de lo que yo hice es impuro. Y de ahí partimos, ¿sale, Margarita? Ahorita estamos en ese conflicto, pero también lo podemos actualizar a hoy, que es lo que yo traté de hacer a lo largo de la clase, iluminado por el Espíritu. Va a haber cosas que nosotros pensamos que están mal, pero si esas cosas, las personas se sienten bien, pues mira, cada quien lo suyo. Pero la ley de Moisés, tú, Margarita, hablando de esto, en el capítulo 5, versículo 13 o 14, 5:17 de San Mateo, dice nuestro Señor, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. La ley de Moisés sigue vigente, tú, Rebeca, don Humberto, Margarita, porque esta ley que Dios dio en el monte Sinaí es la que nos lleva a amar a los otros como Cristo nos ama. Margarita, ¿no te revolví? No. Ok, es que tengo que escarbarles, sí, por eso les digo, a veces la respuesta la doy muy larga, Margarita. No, sí está bien. La ley de Moisés sigue vigente, pero esta ley nos debe de llevar a amar al otro como Cristo nos ama. Por eso Jesús dice, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Y la plenitud es amar a los otros como Cristo me ama. Gracias, Margarita. Don Humberto, Rebeca, muchas gracias. Les agradezco mucho y nos vemos al rato, primeramente Dios. Y gracias. Dios nos da licencia. Gracias por la pregunta, Margarita, y gracias, don Humberto. Buen día. Hasta luego, amigo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Que por la misericordia de Dios las almas de nuestros hermanos Rubén y Lalo descansen en paz, que así sea.